Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos cuantos segundos más para que puedan ingresar sus compañeros. Ya. Buenas noches. El tema que vamos a dar el día de hoy es gametogénesis, que es un tema que se complementa al tema de hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Un favor, me estaban preguntando si el examen del segundo parcial era acumulativo con el del primer parcial. Bueno, les cuento que no es acumulativo. Solamente vamos a avanzar. Vamos a dar examen de todo lo que avancemos en el segundo parcial. El examen final sí, ese sí va a ser acumulativo. ¿Ya? Ya, doctor. Ya. Entonces, bueno, y una cosita más, los temas o las notas, los que quieren saber, ya he pasado a los que me han preguntado, entonces ya les he pasado a los que quieren, después de la clase o si no, mañana también yo les puedo avisar sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, entonces el tema de hoy es gametogénesis, un tema no es largo, es un tema corto. Entonces nosotros vamos a conocer que gametogénesis se refiere o es un proceso mediante el cual los gametos de ambos sexos se diferencian, maduran hasta ser aptos para que se produzca la fecundación y a partir de la fecundación pueda empezar una nueva vida, ¿verdad? Entonces, esto de la gametogénesis se va a dar en los dos ámbitos, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. En el sexo masculino la gametogénesis se denomina espermatogénesis, en cambio que en el sexo femenino se denomina ovogénesis. Eh, La especie humana, como nosotros sabemos, está formada por una célula, bueno, que tiene 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas resultan de la unión de una célula que contiene 23 cromosomas que proporciona la mujer y 23 cromosomas que va a proporcionar el padre, ¿verdad? Entonces, para que se forme un nuevo ser con 46 cromosomas. En eso consiste lo que es la gametogénesis y posteriormente la fecundación. Entonces, vamos a hablar de la ovogénesis, que es el proceso, la diferenciación que se va a producir en las mujeres, ¿ya? Es el proceso de formación, diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por estados de ovogonias, que son las células más primitivas o que van a contener el material genético en la mujer. Estas ovogonias van a pasar a ser ovocitos primarios y posteriormente van a pasar a ser lo que son ovocitos secundarios y finalmente el óvulo ya maduro para intercambiar el material genético con el material genético que se va a encontrar obviamente en el espermatozoide. Entonces la ovogénesis se produce que se, que se lleva a cabo en los ovarios, es el órgano principal. Les había mencionado que en etapa embrionaria, en cada mujer hay millones de folículos, ¿verdad? Folículos primordiales, folículos primarios. Estos folículos durante el transcurso de la vida intrauterina del feto y del embrión son millones, pero a medida que va pasando las semanas de gestación, muchos de estos mueren, se destruyen y solamente al momento del nacimiento, solamente en cada ovario van a haber entre 400.000 a 400.000 folículos. Cada folículo en su interior va a contener el material genético que probablemente la mujer va a proporcionar para que se pueda unir con los cromosomas del espermatozoide para que se forme el nuevo ser. Esta ovogénesis empieza en la etapa embrionaria fetal, como vamos a ver más adelante, y va a terminar en la etapa de la menopausia. Por esto nosotros mencionábamos y decíamos que eh, durante toda la vida reproductiva de la mujer, que más o menos empieza entre los 11, 12, 13 años, que comienza con la primera menarca, es decir, con la primera menstruación, va a terminar con la menopausia. En todo este proceso solamente se van a utilizar entre 400 a 500 óvulos, no se van a utilizar más de los miles que hay en cada ovario, como les había mencionado. Entonces, esto es la ovogénesis. Hemos dicho que se va a iniciar en la etapa embrionaria y también fetal. En los embriones, nosotros sabemos que hay en los ovarios
hay folículos y dentro de los folículos hay ovogonias. Estas ovogonias tienen la característica de contener 46 cromosomas. Ese es el material genético que se tienen estas ovogonias, 46 cromosomas. Estos ovogonias se van a multiplicar, como ya les había mencionado, y van a ser millones en la etapa embrionaria. Em, Perdón, un minutito, se están incluyendo más compañeros suyos. Entonces van a ser en cuestión de millones en la etapa embrionaria. Estas ovogonias, como les había mencionado, son los óvulos más primitivos que se encuentran dentro de los ovarios, y estas ovogonias se encuentran presentes en en los folículos primordiales de ambos ovarios, como les había mencionado. Estas ovogonias tienen una característica que se van a convertir en ovocitos primarios, ¿ya? A las 20 semanas de gestación. Todas las ovogonias se convierten en ovocitos primarios, y a las 20 semanas de gestación, los ovocitos primarios empiezan la primera división meiótica, ¿ya? Estos ovocitos primarios tienen la característica que también contienen 46 cromosomas. Esto para que ustedes me entiendan, ¿ya? Entonces, las ovogonias se convierten en ovocitos primarios en la etapa embrionaria, pero a las 20 semanas el ovocito primario empieza la primera división meiótica y ocurre un fenómeno. Se activa un factor, y este factor se denomina factor inhibidor de la meiosis, también denominado OMI. Este factor inhibidor de la meiosis, OMI, no se sabe exactamente por qué se produce este factor, pero este factor detiene la primera división meiótica de los ovocitos primarios en la etapa de profase. Es decir, el ovocito primario en la etapa fetal no completa su primera maduración o división de la meiosis. Entonces, durante el resto de la gestación, los folículos contienen ovocitos primarios, donde se ha detenido su primera división meiótica en la etapa de profase. Entonces, hace el feto durante todas las semanas que le faltan, nace, y este feto, que ahora se llama neonato, en los ovarios contienen folículos que en su interior se encuentran ovocitos de primer orden u ovocitos primarios. ¿Qué característica tienen estos ovocitos primarios? Lo mismo que las ovogonias, que son las más primitivas, contienen 46 cromosomas. ¿Por qué se ha detenido aquí? Porque les he mencionado que se ha activado este factor inhibidor de la meiosis, ¿ya? Que ha detenido la primera división meiótica en la etapa de profase. Entonces el neonato nace, crece y llega hasta la pubertad. Y hemos dicho que a partir de la menarca se inicia entre los 11, 12 años aproximadamente. Entonces, cuando se va a iniciar cada ciclo genital femenino en la mujer, ocurre otro fenómeno, que gracias a la hormona luteinizante que ya hemos hablado en el anterior tema, esta hormona luteinizante, que es una hormona gonadotrófica, tiene la capacidad de inhibir el factor inhibidor de la meiosis, es decir, la detiene. Entonces, ¿qué ocurre? El ovocito primario, en cada ciclo genital femenino, gracias a la hormona luteinizante, que inactiva el efecto de este factor inhibidor de la meiosis, hace que el ovocito primario, que contiene 46 cromosomas, pueda completar su primera división meiótica, ¿ya? Entonces, completa su primera división meiótica en cada ciclo genital femenino a partir de la menarca que la paciente va a presentar, y gracias a esta primera división meiótica se forma un cuerpo polar y se forma un ovocito de tipo secundario, ¿ya? Un ovocito de tipo secundario. Y este ovocito de tipo secundario tiene la característica de contener 23 cromosomas. Entonces, en cada ovulación, cada folículo terciario, folículo de De Graaf, expulsa un óvulo, les había mencionado en la anterior clase. Y este óvulo que expulsa en cada ciclo genital femenino, lo que se expulsa es un ovocito secundario. Y este ovocito secundario tiene la característica de 23 cromosomas. Pero este ovocito secundario todavía no tiene la capacidad de producir la
fecundación, la unión del espermatozoide, el intercambio del material genético con el espermatozoide. Este ovocito secundario, entonces, en la ovulación, lo que se expulsa es un ovocito secundario hacia la cavidad abdominal, como estamos viendo aquí. El ovocito secundario es captado por las fimbrias, es llevado a la región ampular y en la región ampular espera a que pueda ser fecundado por algún espermatozoide. Cuando esa paciente tiene relaciones sexuales y el espermatozoide logra penetrar dentro del ovocito secundario, entonces se inicia la segunda división mitótica de este óvulo y se forma otro cuerpo polar y se forma ya lo que es el óvulo ya maduro con 23 cromosomas. En este caso no se divide el material genético, sino simplemente se duplica. Se duplica en un cuerpo, en un corpúsculo, en un segundo corpúsculo polar y el óvulo totalmente maduro. Entonces, la segunda división mitótica se va a producir por la entrada del espermatozoide dentro del ovocito secundario. En todo esto corresponde a lo que es la ovogénesis. ¿Ya? Entonces se completa la segunda división meiótica, encontramos el óvulo ya maduro con 23 cromosomas, listo para el intercambio con el material genético que se encuentra en la cabeza del el espermatozoide. ¿Ya? La siguiente diapositiva, bueno, es lo mismo que ya les había mencionado. Tenemos una ovogonia que contiene 46 cromosomas. Esta se convierte en un ovocito primario. Detiene su primera división meiótica a partir de las 20 semanas de gestación en la etapa de profase de la primera división meiótica. Gracias a quien no se vayan a olvidar, al factor inhibidor de la meiosis. Este factor inhibidor de la meiosis detiene la primera división meiótica. Nace el feto, cada ovario contiene 46 cromosomas, cada ovocito primario contiene 46 cromosomas porque se ha detenido la primera división meiótica. Cuando inicia el ciclo genital femenino, gracias a la hormona luteinizante, la hormona gonadotrófica, se inhibe al factor inhibidor de la meiosis y se completa la primera división meiótica. Se forma lo que es el primer cuerpo polar, y se forma lo que es el ovocito secundario. Se ha dividido el material genético. El ovocito secundario que es expulsado hacia la cavidad abdominal, es captado por las fimbrias, llevado a la región ampular y espera que el espermatozoide lo ingrese dentro de este ovocito secundario. El espermatozoide ingresa al ovocito secundario y lo que ocurre es que se completa la segunda división meiótica. En este caso no se divide el material genético, solamente se duplica y se forma otro cuerpo polar y lo que es el óvulo ya maduro con los 23 cromosomas listo para que pueda ser fecundado bueno, para que se produzca el intercambio del material genético que se encuentra en la cabeza del espermatozoide. Bueno, lo mismo es aquí, lo que ya les había mencionado. El resultado final de toda esta ovogénesis es la formación del óvulo ya maduro con 23 cromosomas. Puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Que yo les pregunte y les diga, a ver, cuando se produce la ovulación, la expulsión del óvulo del folículo terciario, folículo de Graf, ¿bajo qué forma sale? Bajo la forma de ovogonia, forma de ovocito primario, forma de ovocito secundario, o ya sale bajo la forma de un óvulo. Entonces puede ser pregunta de examen que yo les vaya a hacer también. Entonces, lo que viene a continuación es la fecundación, y la fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide penetra al ovocito. Sabemos que ya este es un ovocito de tipo secundario. Se fusionan los dos pronúcleos, tanto masculino como del femenino, y dando lugar a una nueva célula que es una célula que es el huevo fecundado, ¿verdad? Este proceso de fecundación van a encontrarse 6 fases. Primero es encuentro de los gametos. Segunda fase es interacción con la membrana pelúcida. La tercera fase es fusión de los gametos y activación de los ovocitos. La cuarta fase es reacción cortical. La quinta fase es incorporación del espermatozoide. Y la sexta fase es la primera división de la segmentación. Entonces, para que se produzca la fecundación,
tiene que pasar por todas estas fases que les estoy mencionando aquí, que vamos a irlas a desarrollar una por una. Entonces, lo primero que ocurre, ya les había mencionado, es el encuentro de los gametos. Entonces, en cada relación sexual, les quiero que mencionar que en el fondo de la vagina de la mujer, de la pareja, se depositan aproximadamente de 200 a 300 millones de espermatozoides son depositados en el fondo del saco vaginal y todos estos intentan llegar a lo que es la región ampular, donde se encuentra, bueno, se encuentra posiblemente el óvulo. Y de todos estos 300 millones a 200 millones de espermatozoides solamente llegan al lugar de la fecundación entre 300 y 500. Cuando se ha llegado al lugar donde está el óvulo, lo que ocurre es la dispersión de las células de la corona radiada. Miren, en este dibujo se puede observar, aquí también, el espermatozoide. La primera barrera que va a intentar vencer es esta capa que está rodeando al óvulo, ovocito secundario, que es la corona radiada. Y esto se produce gracias a una enzima que se encuentra en la cabeza de los espermatozoides, que se llama hialuronidasa. Esta enzima permite que los espermatozoides o algunos de ellos puedan pasar esta primera barrera para tratar de ingresar a lo que es el ovocito secundario. Entonces, no solamente gracias a esta enzima hialuronidasa, sino también sabemos que la cola del espermatozoide sí sirve como mecanismo de locomoción muy importante para vencer esta barrera. El poder fecundante de los espermatozoides en promedio es de 3 días aproximadamente, pero se ha visto que en medios adecuados el poder fecundante de los espermatozoides puede incluso llegar hasta el quinto día después de haber tenido relaciones sexuales, si los medios son los adecuados, ¿no? Y la vida media del óvulo más o menos es entre 24 a 36, incluso hasta 2 días después de que se ha producido la ovulación. Bueno, la segunda fase es interacción con la zona pelúcida. Estamos viendo que algunos espermatozoides han logrado penetrar la primera barrera, que es la corona radiada, les había mencionado, y se ponen en contacto directamente con esta membrana, que es la de color azul que están viendo aquí, que se denomina membrana pelúcida. Y la característica de esta membrana pelúcida que está completamente formado por glucoproteínas, pero la característica de estas glucoproteínas es que tienen una fijación específica para cada especie. Por este motivo, espermatozoides de una especie no van a poder fecundar a un óvulo de otra especie, porque gracias a esta zona pelúcida que le estoy mencionando, gracias a que está compuesta por glucoproteínas que son específicas para cada especie, muchos espermatozoides no la van a poder ingresar, ¿no? Entonces, es una característica que tiene esta membrana pelúcida que les estoy mencionando. Se va a producir una reacción acrosómica que consiste en la liberación de enzimas contenidas en el acrosoma y la hidrólisis de la zona pelúcida. Entonces, otra barrera que los espermatozoides ya están venciendo. Y otra característica es que se activa un flujo enorme de calcio que va a introducirse dentro del óvulo, como vamos a ver más adelante. Perdón. En tercer lugar, viene la fusión de los gametos y activación del ovocito. Entonces, el primer espermatozoide que llega al espacio perivetelino se fusiona inmediatamente con el ovocito, que en este caso es ovocito secundario. Se fusionan las membranas plasmáticas. Esta fusión va a producir un cambio de potencial de membrana con la característica de que hay un aumento del flujo de calcio y este cambio de fusión a nivel de la membrana va a evitar que más espermatozoides puedan penetrar al óvulo. No hay la posibilidad de que otro espermatozoide penetre. Si lograra penetrar, ese óvulo no va a poder, no es viable, entonces lo que se va a hacer se va a destruir. La primera manifestación es la fagocitosis completa y rápida del espermatozoide y la incorporación de la cabeza, que es lo que nos interesa a nosotros, porque contiene el material genético del espermatozoide al citoplasma del ovocito secundario. Les he mencionado cuando el ovocito secundario se pone en contacto con el espermatozoide, penetra el espermatozoide, entonces activa lo que es la segunda división meiótica en estas células.
La cuarta fase es de acción cortical y terminación de la meiosis. Entonces, en esta cuarta fase, lo que ocurre inducidos por la gran movilización de calcio que les había mencionado, los gránulos corticales, enzimas hidrolíticas, van a provocar cambios en la membrana, en la zona pelúcida, esa membrana azul que les había mencionado, y también lo que les había mencionado, que esto va a evitar que mayor cantidad de espermatozoides puedan ingresar dentro de lo que es la célula del ovocito secundario. Entonces, no puede haber un ovocito que contenga 46 cromosomas, que son 23 cromosomas en cada espermatozoide. Eso no puede haber. ¿Ya? A esto se denomina de acción cortical. Entonces el ovocito, y como les había mencionado, completa la segunda división meiótica, se forma otro cuerpo polar y ya se forma el óvulo ya maduro listo para unirse con el material genético que se encuentra en la cabeza del espermatozoide. Entonces se forma un ovocito maduro y el segundo cuerpo polar que se elimina. El núcleo de ese ovocito ahora huevo es el pronúcleo femenino, listo para el intercambio del material genético. Viene la otra fase que es incorporación del espermatozoide. El ovocito, ya hemos mencionado, fagocita totalmente al espermatozoide. Dentro del citoplasma del ovocito crece el núcleo del espermatozoide para formar el pronúcleo de tipo masculino. Se va a degenerar todas las otras partes que forman el espermatozoide y solamente queda esto que se va a denominar pronúcleo masculino con 23 cromosomas que va a proporcionar el padre para que se pueda formar la nueva célula con los 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Y entonces viene la sexta fase, que es la primera división de la segmentación. Entonces, a las 12 horas de lo que sea producir la activación del ovocito, se produce la primera división de la segmentación. Los dos pronúcleos se ponen en contacto, pierden sus membranas y al intercambio del material genético. La célula huevo queda entonces con 46 cromosomas. Se ha producido el intercambio del material genético tanto del padre como de la madre y se originan las dos primeras células blastodérmicas. Y la formación de estas dos células blastodérmicas a nosotros nos va a indicar que es la finalización de la fecundación y el inicio del desarrollo embrionario. ¿Cuánto tiempo después? Aproximadamente 12 horas después de la activación del ovocito que en ese entonces se conocía como ovocito secundario. ¿Por qué se ha activado? Porque ha habido el contacto del espermatozoide con el ovocito secundario. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que habíamos mencionado. Ha ingresado el espermatozoide, se han formado los dos pronúcleos masculinos y femeninos y ha habido el intercambio del material genético, ¿verdad? Y empieza lo que les había mencionado, ya la etapa embrionaria en el nuevo ser. Desarrollo y transporte del huevo. Se produce la segmentación del cigoto. Entonces, esa célula que habíamos dicho que estaba formada por dos células, empiezan con divisiones mitóticas repetidas del cigoto. Las células que se encuentran de esta célula que está ya con 46 cromosomas se denominan células de tipo blastómeras. Estas blastómeras sufren un proceso de compactación por las múltiples divisiones que se están presentando dentro de este cigoto, que ya es la célula inicial a través del cual se va a formar el nuevo ser. Entonces, estas blastómeras se separan en células internas y células externas. Eso se puede ver al examen microscópico. Al cuarto día después de la fecundación, quiero hacerles recuerdo que la fecundación se lleva a cabo en la región ampular de las trompas de falopio. Entonces, esta célula que se llama cigoto tiene que viajar por las trompas de falopio hasta la cavidad endometrial. Al cuarto día, después de haberse producido la fecundación, las células se forman una mórula, ¿ya? La célula ya no se denomina cigoto, sino se va a denominar mórula. Y esta mórula tiene una característica. La característica que esta mórula está formada por más de 30 células de tipo blastómeras, ¿ya? Y al cuarto día que se ha formado esta mórula, nos va a indicar que esta célula ha entrado a la cavidad endometrial. Entonces,
todo el viaje de esta célula, nueva célula que contiene los 46 cromosomas que ha sido ya fecundada, llega en tardar de la región ampular de las trompas de falopio hasta la cavidad endometrial, aproximadamente llega en 4 días. ¿Bajo la forma de qué? Bajo la forma de mórula. Y esta mórula se caracteriza ¿por qué? Porque tiene aproximadamente 30 células de tipo blastómeras. Esta mórula tiene una masa de células internas que después se va a diferenciar en un tejido que va a ser el embrión, y una masa de células externas que va a ser el trofoblasto, y a posterior va a ser lo que va a ser la placenta, a través del cual este embrión se va a nutrir. Las blastómeras están rodeadas todavía por la zona pelúcida, esa membrana azul que les había mencionado, continúa rodeada por esta zona pelúcida. Y esto es, aquí empieza lo que es, aquí se ha producido la fecundación, inicia con la formación de dos células blastómeras, les había mencionado. Estas dos células blastómeras empiezan a multiplicarse. 8 células blastómeras. Aquí se ven cómo están compactas estas células y se denominan mórulas, como les había mencionado, a cuando esta célula inicial está formada por 30 células de tipo blastómeras. En este caso hemos dicho que se pueden distinguir dos tipos de células, una capa interna que va a formar lo que es el embrión, y una capa externa que va a formar lo que va a ser el trofoblasto, y a posterior les había mencionado la placenta. Entonces, lo que les mencionaba es que 4 días tarda en llegar esta célula por todo el trayecto de la trompa de falopio hasta la cavidad endometrial. Aproximadamente llega hasta la cavidad endometrial, dura 4 días en llegar bajo la fórmula de o bajo la forma de mórula. ¿Ya? Esa es la característica que va a tener la nueva célula. Bueno, aquí es un pequeño resumen de lo que les había mencionado. Se produce la ovulación, se expulsa el óvulo con 46 cromosomas, es un ovocito secundario, llega a la cavidad abdominal, es captado por las fimbrias, los espermatozoides penetran de este ovocito secundario, se activa la segunda división meiótica, se forma el óvulo que ya está maduro con 23 cromosomas. Entonces se produce el intercambio del material genético, y entonces esta célula, que es el cigoto, empieza la migración a través de la trompa de falopio, ¿verdad? Mientras se produce este viaje de esta nueva célula, entonces las dos primeras células blastómeras que se denominaban empiezan a multiplicarse, y cuando llega a la cavidad endometrial, aproximadamente 4 días en llegar, llega la fórmula bajo la forma de mórula, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la mórula? Que está formado, es una célula formada por otras 30 células del tipo denominadas blastómeras, ¿verdad? Entonces, 4 días tarda en llegar esta nueva célula a la cavidad endometrial. Aquí está lo mismo, es el mismo viaje, es la misma diapositiva que ya les había mencionado, y llega bajo la forma de mórula. Formación del blastocisto. Ya. Entonces, cuando la mórula penetra en el útero, les había mencionado 4 días después de que se ha producido la fecundación, se introduce líquido en la zona pelúcida, esa membrana azul que habíamos visto en los anteriores gráficos, hacia los espacios intercelulares de la masa de células internas, y se forma una cavidad que se denomina blastocele. Entonces, esta mórula que se ha llegado el día 4 ya cambia de nombre, porque está ingresando de entre las células blastómeras, se empieza a introducir líquido y se denomina blastocele o cavidad del blastocito. En este caso ya la capa interna y la capa externa se están diferenciando. El embrión en este caso ya se llama blastocisto. Entre el quinto y sexto día después de haberse producido la fecundación, la capa interna les he mencionado que va a formar lo que es el embrión, en cambio que la capa externa va a formar lo que es el trofoblasto. Las células de la capa externa, bueno, la capa interna se denomina embrioblasto, se sitúan en un polo. En cambio, las células de la masa externa se denominan trofoblasto, se aplanan y forman la pared epitelial del blastocisto. Este trofoblasto es el que se va a unir al endometrio, y a través de este endometrio
se va a encargar de nutrir al embrión, ¿verdad? Entonces llega bajo la forma de mórula el cuarto día, sobrenada dentro de la cavidad endometrial bajo la forma de blastocisto, aproximadamente 5 a 6 días después de haberse producido la fecundación, se forma lo que es el embrioblasto y se forma lo que es el trofoblasto. Después viene que la zona pelúcida desaparece para que comience el proceso de implantación en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Es el lugar más frecuente donde se va a producir la implantación, que es otro proceso muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este nuevo embarazo. Entonces, el sexto día, las células del trofoblasto se introducen en las células epiteliales de la mucosa uterina, ¿ya? Entonces, como resumen, les voy a mencionar que esta célula que ha sido fecundada tarda en llegar a la cavidad endometrial 4 días después de la fecundación bajo la forma de mórula. Después del cuarto día, esta mórula sufre muchos cambios. Lo más importante es que se introduce líquido dentro de la mórula y se forma el blastocele o cavidad del blastocisto. En este caso, esta célula ya no se denomina mórula, se llega a denominar blastocisto, y este blastocisto está sobrenadando dentro de la cavidad endometrial 5 a 6 días. Al sexto día, este blastocisto empieza el proceso de implantación, ¿ya? ¿Cuál es el lugar más frecuente? El tercio superior de la pared dorsal del útero, ¿ya? Entonces, el sexto día empieza el proceso de implantación después de haberse producido la fecundación. Bueno, esto ya nuevamente es un gráfico que les vuelvo a mencionar. Entonces llega a la cavidad endometrial bajo la forma de mórula. Se mantiene esta célula sobrenadando 2 días más, 1 a 2 días más. Cambia de nombre la mórula, ya no se denomina mórula, se denomina blastocisto. Y el sexto día después de la fecundación, este blastocisto se pone en contacto con el endometrio. Entonces se implanta, empieza el proceso de implantación, ya como estamos viendo aquí. La capa del trofoblasto es la que se va a poner en contacto con el endometrio. Y aquí se van a dar todos los cambios para que este trofoblasto, a través de este trofoblasto, se pueda nutrir al embrión. Bueno, esto es lo mismo. Emigración del huevo y fecundación. El huevo fecundado es transportado a lo largo de la trompa hasta el útero, les había mencionado. El embrión llega a la cavidad uterina al cuarto día en fase de mórula. ¿Qué característica? Aproximadamente está formada por 30 células blastómeras. Traslado en forma discontinua por ondas contráctiles, esto gracias a las contracciones al peristaltismo que se va a producir a nivel de las trompas de falopio, gracias a la hormona de tipo progesterona. En el interior del útero, el embrión está sobrenadando en la cavidad durante 3 o 4 días más y empieza el proceso de implantación. Implantación o nidación. Esta implantación o nidación se denomina a la fijación del blastocisto al endometrio. Esto es muy importante, ya les había mencionado que el lugar más frecuente es el tercio superior del cuerpo uterino y su posterior penetración hasta invadir los vasos sanguíneos maternos. Estas son las famosas arterias espiraladas, ¿verdad? Que se acuerdan que les he mencionado en el tema de preeclampsia. Estas arterias espiraladas es invadida por el trofoblasto, destruye la capa muscular de estas arterias espiraladas y a través de estas arterias va a nutrir al embrión. Es muy importante. Esta implantación o anidación se inicia el día 6 después de la fecundación y va a terminar el día 12 después de haberse producido la fecundación. Entonces, la implantación tiene aproximadamente lugar en 6 días. Del sexto día después de la fecundación y termina el 12º día después de la fecundación. Este proceso de implantación van a presentar 3 fases. Es la posición, adhesión y finalmente el proceso de invasión para que se produzca la implantación. La posición
o fase preimplantacional, se produce la preparación del blastocisto y las modificaciones del endometrio que hacen posible para que se pueda producir la implantación. Y en este proceso de fase de aposición o preimplantacional ocurren dos hechos muy importantes en la preparación del blastocisto para que éste se pueda unir al endometrio. Uno es la ruptura de la zona pelúcida, que ya hemos mencionado, ocurre el día sexto después de la fecundación, y la orientación hacia la capa interna, hacia la capa externa, perdón, que va a ser el trofoblasto. Orienta el trofoblasto con la capa endometrial y empieza el proceso de implantación. A esto se denomina fase de oposición o preimplantacional. ¿Ya? Bueno, el periodo de preimplantatorio se denomina posición y aquí es lo que se había mencionado, la orientación del blastocisto hasta una zona luminal del endometrio al que se va a adherir. El mejor lugar donde se va a adherir el trofoblasto va a ser el cuerpo uterino en la parte superior y dorsal. Es el lugar mejor donde se ubica, pero también se puede ubicar hacia abajo, pero eso ya es anormal, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de placentas de tipo previo. Y el periodo implantatorio, entonces el trofoectodermos del blastocisto contacta con el epitelio endometrial y ya hemos dicho que empieza lo que es la transformación o la captación, si se puede decir, de los vasos sanguíneos del endometrio, ya van a ser invadidos por el trofoblasto. La fase de adhesión, entonces, entra en contacto el trofoblasto del blastocisto con el epitelio endometrial y esto generalmente está dirigido por sustancias de tipo citocinas o quimiosinas y entre estas principalmente tenemos la celestina 1, que va a regular los primeros pasos de adhesión del blastocisto al endometrio. A esto se denomina fase de adhesión. Y finalmente viene la fase de ruptura e invasión. El trofoblasto va a atravesar la membrana basal del endometrio, del estoma endometrial. Se produce un proceso proteolítico y de degradación de la matriz extracelular. Y esto generalmente se produce por un factor activador del fibrinógeno urinasa y por metaloproteínas también. Entonces son diferentes cambios que se van a producir en este proceso de implantación que ya les había mencionado que va a durar aproximadamente entre 6 días, entre el sexto día hasta el 12º día después de haberse producido la fecundación. Y finalmente se van a producir 3 modalidades de invasión. Las células del trofoblasto penetran en las células del epitelio, atraviesan la membrana basal y penetran en el estrona. Las células del trofoblasto se introducen por debajo del epitelio y las van a sustituir. Las células del trofoblasto se fusionan con las células del epitelio y a través de estas, como les había mencionado, van a digerir todas las arterias espiraladas, las van a hacer parte de este trofoblasto y lo que van a favorecer es la nutrición de lo que es el embrión, ¿verdad? Para que ustedes se acuerden, este proceso aproximadamente dura 6 días después de la fecundación. Bueno, es hasta aquí el tema de gametogénesis, que es un tema complementario al eje hipotálamo fisario. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, doctor, yo no. Ya, Está un muy claro. favor. Mañana voy a darles el tema de partograma. Es un tema que forma parte de lo que es parto y inducto-conducción. Entonces, mañana a ver si ustedes pueden leer algo de partograma. Yo les voy a mostrar cómo llenar un partograma, que es muy importante y ya para su parte práctica, que muchos de ustedes están regresando ya a los hospitales. Entonces, les voy a enseñar a llenar el partograma, que es un tema complementario, como les dije, del tema de parto. ¿Sí? Entonces mañana, si todo está bien, a las 8 de la noche nos vemos con un nuevo tema que va a ser partograma. Pero lean algo para que Ya, lo puedan doctor. entender. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Listo, chicos. Se Está cuidan. bien, doctor. Gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chao.